Buenas chicos, espero que estén bien. Si bien hoy día no tenemos clase por Zoom los viernes, tenemos actividad sincrónica y estamos terminando nuestro primer periodo académico, les dejo el video con la corrección de la tarea que tenían que hacer, que era ejercicios de la página 22 del libro, que tienen que ver con potencias de exponente fraccionario y raíces, y algunas propiedades de raíces. Nosotros, muchos de estos ejercicios los hicimos en clase, hicimos varios del ítem 2 y del ítem 3. Vamos a finalizar esos ítems por completo y el ítem 4, que era revisar si la afirmación era correcta. Así que chicos, espero que con este video les quede claras las dudas de su tarea y que también tengan un buen descanso y retomamos las clases del 17 de mayo. Eso chicos. Ya, objetivos, vamos a resolver los ejercicios de la tarea de potencias con exponente racional y raíces. Corregir los ejercicios 2, 3 y 4 de la página 22 del texto de estudio. Hemos trabajado harto con el ítem 2 y 3, el 4 no, pero vamos a finalizarlo y espero que quede súper claro. Hay ejercicios que ya hicimos, pero los vamos a explicar igual, porque así les sirven a todos para aprovechar de repasar. Ya chicos, estos serán los ejercicios de la tarea. Este es el primer ítem. Escribe cada potencia como una raíz. De este ítem, en el caso del segundo medio B, ya habíamos hecho los primeros 3. Y en el caso del segundo medio A, que tuvimos una clase más, hicimos los primeros 6. Nos faltan ver los últimos 3, pero en general vamos a hacer la corrección para todos. Ya, vamos a transformar de potencia a una raíz, teniendo cuidado obviamente con la notación, con el orden, etc. Ya, el ejercicio A, para repasarlo. Ya, tenemos la potencia, que es la base 6, y exponente fraccionario 1/5. Recordar cómo es la relación entre una potencia y una raíz. Tengo una potencia de exponente fraccionario, que voy a poner n partido m, ¿sí? Con el denominador obviamente que no es 0, y tengo una raíz donde el índice va en el numerador, ¿sí? Va acá. En su libro aparece con la letra n como raíz enésima, aquí yo ocupé otra letra, no se confundan que es lo mismo. Y el numerador de mi fracción va en el dentro de la raíz y se llamaba exponente subradical, ¿sí? Porque el subradical es el número que va dentro de la raíz. Entonces, esta es mi relación. En su libro está al revés, ¿sí? Está al revés la letra. Sale de esta manera. M partido n, ¿sí? Para representar raíces enésimas, pero es lo mismo. Tengo que el índice es el denominador y el exponente subradical es el numerador. Ya, esa es la relación. Ya, vayamos al ejercicio que ya lo habíamos hecho. Tengo mi raíz, que sería una raíz con subradical 6, y acá, ¿qué ocurre? El 5, que es el denominador, va en el índice. Y entonces tendría raíz de índice 5, ¿sí? Y el exponente que va dentro del 6 sería un 1, solo que no se suele escribir y también se puede escribir de esta manera. Listo, ahí quedó el ejercicio A. El B también lo explicamos. Vamos a tener que va a ser raíz, el índice de la raíz va a ser 9, dentro va a ser 24 y el exponente subradical, o sea, lo que va dentro de la raíz es 5. Listo, ahí terminé. No le coloco paréntesis dentro porque es base positiva. Recuerden que el único inconveniente de los signos es cuando la base sea negativa en una potencia y ahí tengo que colocar el paréntesis para indicar que toda esa base negativa es parte de mi potencia. Ya, el ejercicio C, lo mismo. Abro una raíz. ¿Qué índice? Índice 2, que es el denominador de la raíz. Y adentro el subradical va a ser el 5 y el exponente subradical también va a ser 5. Acá no me dice calcule, solo me dice escribe como potencia cada una de estas raíces. O sea, que la escriba como raíz cada una de estas potencias. Ya terminé esas 3. Ya, vamos al D. El D lo explicamos en una clase, pero vamos a retomarlo. ¿Qué ocurre con el D? Yo tengo que transformarlo a raíz, ¿sí? Pero el exponente debe ser fraccionario y está en decimal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que transformarlo a fracción. Recordamos que este 1,3 es finito, entonces, ¿cómo se convertía? Se tomaba todo el número decimal, que sería 13, y abajo se coloca por 10, 100, 1000. Como es un único número después de la coma, es un 0. Así que sería 13 partido 10. Esa fracción no se puede simplificar, entonces voy a tener un sexto elevado a 13 décimos. Y ahora lo armo en raíz. Voy a tener raíz de índice 10
y adentro va a ir un sexto como mi subradical, y el exponente subradical es 13. Ahí está transformado en raíz. El E también es parecido, la única diferencia es que tiene índice n, o sea, va a ser una raíz enésima. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a tener raíz enésima, ¿por qué? Porque el denominador es n. Se entiende que es distinto de 0, si no, no existiría esta fracción. Adentro va el 101 y el exponente subradical del 101 es el 3. Listo, terminé mi ejercicio. Ya, el F, el siguiente. Acá tengan cuidado con la potencia porque es negativa. Entonces, dentro de mi raíz voy a tener que colocar la negativa, pero con el paréntesis. Ya, abro mi raíz. ¿Mi raíz de qué índice? Índice 5, que él es el denominador de mi exponente. Dentro voy a colocar el menos 4, y el menos 4 va a tener exponente subradical 4. Listo. Y yo sé que esto no tiene problema, existe, porque recordamos la regla de las potencias. Toda potencia de base negativa y exponente par, su resultado es positivo, entonces no hay problema. Y también porque el índice era impar en esta raíz, sabemos que va a existir esta raíz. ¿Sí? La única vez que hay que tener complicación, que hay que cuidarse, es cuando el índice de la raíz sea par y adentro no puede ser negativo mi subradical. Eso siempre tengo que verificarlo en los reales. Ya, el G. Lo mismo, ¿qué ocurre en el G? Muy parecido al D, tengo un decimal, entonces debo transformarlo en fracción para poder convertirla en raíz. Ya, 0,4, ¿cómo se transformaba este número decimal finito? Igual como hicimos el D. Todo el número sin coma, porque es un número decimal finito, en este no se resta nada, solo los infinitos, que sean periódicos o semiperiódicos. Y abajo va a ser 10. ¿Qué ocurre en este caso? Que 4 décimos lo puedo simplificarlo por 2. Entonces lo voy a dividir por 2 y con esa fracción voy a trabajar. Voy a tener entonces 2 quintos. Entonces yo voy a tener que transformar 16 elevado a 2 quintos a raíz. Y ahora abro mi raíz. Listo. El índice de esta raíz va a ser 5. Y adentro voy a tener 16 elevado a 2. Ahí está transformada en raíz. Listo, ya bien tengo lista la G. Vamos a la H. La H es un caso especial. ¿Por qué? Porque es negativo. Entonces tengan cuidado con esto de los negativos. Recuerden que hay una propiedad para los exponentes negativos. Y eso lo vamos a recordar acá. Ya, primero hay que convertirlo en fracción de la misma forma que hicimos los anteriores. Es un decimal finito. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar esto transformado en fracción como menos 25 partido 10. Puedo simplificarlo y lo puedo simplificar por 5. Entonces, si lo simplifico por 5, esto me va a quedar finalmente en menos 5 partido 2. Ese va a ser mi exponente. Voy a borrar por un tema de espacio. Entonces, voy a tener 3 elevado a menos 5 medios. ¿Y qué ocurre acá? Que esto es una mezcla entre potencia de una potencia. ¿Por qué? Nosotros hemos trabajado puras fracciones hasta ahora con raíces con exponente positivo. Entonces, ¿qué ocurre con el negativo? Simplemente es una combinación de la propiedad de potencia de una potencia donde hay una multiplicación entre negativos y positivos. Entonces, yo lo voy a reescribir. ¿Cómo me va a quedar esto? Me va a quedar de esta manera. 3 elevado a menos 1 y esto elevado a 5 medios. ¿Sí? Por la propiedad de potencia de una potencia, yo puedo multiplicar los exponentes. Si yo multiplico el menos 1 con el 5 medios, me queda el menos 5 medios que tengo acá. ¿Y por qué lo hago así? Por la definición de raíz. Que la definición de raíz es con fracción positiva, no negativa. Entonces tengo que hacer este pequeño cambio. ¿Cómo me va a quedar entonces? Voy a tener esto que pasarlo a raíz. Voy a tener raíz, índice 2, ¿sí? Ese es el denominador, y adentro voy a tener 3 elevado a menos 1, y eso va a estar elevado a 5, él va a ser su exponente subradical. Y podemos seguir. Por ejemplo, esta raíz podemos continuarla. ¿Por qué? Porque sabemos que las potencias de exponente negativo podemos continuarlas. Entonces, ¿qué me va a quedar acá adentro? Si yo aplico propiedad de potencia, me va a quedar 3 elevado a menos 5.
¿sí? Aplicando la propiedad de potencia de multiplicación. Ya, vamos borrando por un tema de espacio. Entonces voy a tener 3 elevado a menos 5. Y ahora voy a tener que resolver cómo se hacía una potencia con exponente negativo. ¿Qué se hacía? Se transformaba a fracción, se daba vuelta a la fracción, se cambiaba por su inverso multiplicativo y el exponente quedaba positivo. Ese era el proceso que también estuvimos ensayando durante marzo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El 3 va a quedar realmente como un tercio. Sí, lo voy a tener que invertir. Y esto va a estar elevado al exponente 5, pero en positivo. Entonces va a quedar un tercio elevado a 5. Ahí me va a quedar adentro. Y esto es lo que ocurre en el caso de los exponentes negativos, que cuando quiero usarlo con la relación con raíces, tengo que recordar que la definición no me habla nada de exponente fraccionario negativo. Entonces tengo que pensar en esto, en esta pequeña combinación. Yo diría que de todos, ese es como el más difícil de entender. Luego voy al i. El i es más fácil también, podría llegar y transformar el 25 y el 16 también en potencia, podría también. Fíjense que podríamos hacer un cambio aprovechando propiedad de potencia, 25 y 16. Es lo mismo que yo tenga 5 cuartos elevado a 2. ¿Sí? 5 por 5, 25, 4 por 4, 16. Y todo eso está elevado a 2 quintos. Entonces acá yo aprovecho de mostrarles con la relación de propiedades de potencia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a multiplicar los exponentes. Multiplico esos exponentes. Acuérdense que este 2 para multiplicarlo con el 2 quintos se parte por un 1 y se multiplican fracciones. Entonces, ¿qué me va a quedar? 4 quintos. Eso me va a quedar. Me va a quedar 4 quintos. Entonces, ¿qué voy a tener finalmente? Que esto pasado en potencia, todavía no he hecho ninguna conversión a raíz, va a ser 5 cuartos elevado a 4 quintos. Y ahora lo convierto en raíz. ¿Y en raíz qué sería? Sería la raíz de índice 5, adentro iría el 5 cuartos, y el 5 cuartos está elevado a 4. Él sería su exponente subradical. Y ahí terminó mi ejercicio. Si usted lo escribió también como 25 partido 16 y eso elevado a 2, también es correcto. Yo les quise mostrar con la propiedad de potencia, que se puede seguir desglosando. Ya chicos, esta es la primera parte, el ejercicio 2. Ahora vamos a ver el 3 y luego el 4. Ya chicos, acá viene el ejercicio 3. El ejercicio 3 es lo contrario. A mí me dan las raíces y yo las tengo que escribir como potencia. Esa es la idea. Dice simplifica tu resultado. Ya vimos unos en clase. Cuando se puedan simplificar las fracciones, lo seguimos haciendo. Y en este caso hay algunas propiedades también. Por ejemplo, en el F yo puedo ver que hay una propiedad. ¿Sí? Entonces la idea también es aplicar la propiedad cuando se pueda. Ya, vamos a ver chicos. El A también hicimos algunos en clase. Los vamos a repasar. Ya, ejercicio A es raíz de índice 2 de 6. Recordar que el índice siempre va en el denominador. Así es más fácil para que yo pueda armar mi potencia. Entonces, ¿cuál es la base? Es 6. El índice es 2, entonces él va en el denominador. Y dentro del 6 hay un 1 imaginario, aparece una vez. Entonces va a ser 6 elevado a 1/2. Y ahí termina mi ejercicio. El B. El B vamos a simplificar, que fue lo que explicamos en clase. Voy a armar mi potencia, base 3, y el exponente va a ser 6 cuartos. El índice va en el denominador. El 6 cuartos se puede simplificar por 2, porque son pares. Entonces, si simplifico por 2, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 medios. Entonces, en potencia, mi resultado va a ser 3 elevado a 3 medios. Ahí está mi resultado. El C, lo mismo, voy a armar mi raíz, que ya está, voy a armar mi potencia, la base que es 9. ¿Cómo va a ser la fracción? Va a ser 6 quintos. No puedo simplificar nada, ahí terminé. Ya, vamos al D. El D, fíjense qué es lo que pasó en el anterior. Tiene un exponente negativo. ¿Sí? Un exponente negativo. Entonces, podemos llegar y armarlo como potencia con exponente fraccionario, ¿cierto? Negativo. O también podemos aplicar la propiedad del exponente negativo y luego armar mi potencia.
Vamos a aprovechar de hacer esa forma. ¿Por qué? Para recordar la propiedad. Para recordar la propiedad. ¿Qué sé yo? Que adentro este 2, yo lo parto, ¿cierto? Lo convierto en fracción, va a ser 2 partido 1 elevado a menos 5. Ya, voy a aplicar entonces mi propiedad. Voy a tener entonces que adentro va a ser un medio elevado a 5 positivo. Listo. Y ahora armo mi potencia con exponente fraccionario. Voy a tener un medio elevado, que va a quedar 5 partido 15, que él es el denominador, él es el índice, y el 5 partido 15 se puede simplificar por 5, y si lo simplifico por 5 me va a quedar 1 partido 3. Entonces voy a tener un medio elevado a un tercio. El E es con índice n, es raíz enésima. Recuerden que no hay problema. Cuando armemos la fracción, la única restricción es que no puede ser 0, pero no hay problema. Veamos acá. Me va a quedar menos 5, que es la base de mi potencia. Coloco el paréntesis para indicar que todo eso está elevado. ¿Y cómo me va a quedar mi fracción? Me va a quedar 3 partido n. Ahí está hecha. Listo. El F. El F, fíjense que es distinto porque hay que aplicar una propiedad de raíces. ¿Qué propiedad de raíz hay acá? Es la semejante a la de potencia de una potencia, que se multiplicaba los exponentes, acá se multiplican los índices. Entonces primero yo voy a multiplicar los índices y luego voy a armar mi resultado. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 3 por 4, 12, y acá voy a tener 27. Pueden armarla como potencia de base 27, o el 27 también lo podemos descomponer, como lo hacíamos en clase, para seguir descomponiendo como más potencias. Podemos colocar el 27 también como 3 elevado a 3. 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Podríamos también cambiarlo como 3 elevado a 3. Entonces, ¿qué vamos a armar acá? Vamos a tener la potencia de base 3. ¿Y cómo va a quedar esto de los índices? Me va a quedar fracción 3 partido 12. Eso se puede simplificar, y se puede simplificar por 3. Y si lo simplifico por 3, me va a quedar 3 elevado a un cuarto. Ahí está como potencia. Y si alguien no quiere transformarlo, lo quiere hacer con lo de 27, ningún problema. Tendría simplemente raíz de índice 12 de 27, y en potencia tendría 27 elevada a un doceavo. Estamos hablando que representan la misma raíz y están escritas de diferentes formas, diferentes potencias. Ambos están correctos. Si es que alguien quería descomponer, lo puede hacer. Y si no, aquí les coloqué el resultado también así directo. Ya, vamos al G, al H y al I. El G. El G ya está casi listo, solamente vamos a tener que simplificar la fracción. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener 2 tercios como la base de mi potencia, y voy a tener 3 partido 9. Eso lo puedo simplificar por 3, y si lo simplifico por 3 me va a quedar 1 y 3 abajo, o sea 2 tercios elevado a 1 tercio. Ese va a ser mi resultado. Entonces lo vamos a dejar escrito acá. 2 tercios elevado a 1 tercio simplificado. Listo. Ya, luego vamos al siguiente, al H. Ya, en el H puedo simplificar muchas cosas. Puedo simplificar el 5 y el 125. Lo puedo simplificar por 5. ¿Y eso qué me va a quedar? Me va a quedar raíz cúbica. Adentro me va a quedar 1 partido 25, y eso está elevado a 6. Y ahora lo voy a pasar a potencia. El 6 con el 3 se van a poder simplificar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar finalmente 1 partido 25, que es mi base simplificada, elevado a 6 tercios. Y 6 tercios puedo simplificarlo y me da 2. Entonces voy a tener 1 partido 25 o un 25avo elevado a 2. Ahí terminé. Y el I. El I, la base es mucho más fácil, es menos 3, solo hay que tener cuidado con el paréntesis. Voy a tener menos 3 elevado a ¿cuánto? A 2 partido 5, a 2 quintos. Ahí terminé. Ya, chicos, ese es el ejercicio 3. Sí quiero recalcar algo en el D, que cuando lo dije mal.
en el sentido de que si querían utilizar la base 2, ¿sí? Ahí les tiene que dar otro resultado. ¿Qué pasa? Lo quiero corregir para que, si alguien me dice, profe, yo lo hice con base 2, no lo hice dándolo vuelta. Entonces, si alguien lo hizo de esa manera, quiero corregirlo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a tener 2, ¿cierto? Elevado a menos 5 partido 15, si es que alguien lo quiere hacer así, y luego lo puede simplificar. Entonces voy a tener 2 elevado a menos 1 partido 3. A eso me refería, a menos 1/3. Y esto es exactamente lo mismo que la otra forma que a nosotros nos dio, que es 1/2 elevado a 1/3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo puedo descomponer con la propiedad de potencia. Puedo escribirlo así, 2 elevado a menos 1, y eso elevado a 1/3. ¿Sí? Por la propiedad. Y luego el 2 elevado a menos 1 es lo mismo que 1/2. 1/2 elevado a 1/3, que nos da el resultado anterior, ¿sí? Pero acá se los quise explicar por si alguien quería hacerlo directo con el exponente negativo y no lo quiso transformar dentro de la raíz. Ya chicos, ahí está el tercero. Nos falta explicar el último, que es el cuarto. Ya chicos, acá está el último, el cuarto, que dice identifica el error y explica. Pueden explicarlo con sus palabras, pueden haber colocado la respuesta correcta, pero ¿dónde está el error? Y para eso hay que resolverlo. Entonces vamos a resolver cada ejercicio y vamos a ver los errores. Ya veamos acá, el A. Sale esto, sale raíz cuadrada de 15, un exponente 3, y dice que es lo mismo que lo que está acá. Entonces ya sabemos que están incorrectos, pero ¿por qué? La mejor forma es transformarlo a raíz. Puede transformar la potencia a raíz o la raíz a potencia. Si nosotros transformamos, por ejemplo, esta potencia a raíz, ¿qué nos va a salir? Vamos a tener que es raíz de índice 3 de 15 elevado a 2. ¿Sí? Porque el denominador va en el índice y el numerador va en el exponente subradical. Y si yo la comparo con la otra raíz, no se parecen, porque acá me queda que la raíz que me están dando en el ejercicio de potencia a raíz es de índice 3. Pero si yo miro el otro, miro el lado izquierdo, la raíz que me están dando es de índice 2 y que está elevada a 3. Si yo hubiera pasado eso a potencia, que también es otra forma, podría haberlo pasado a potencia y ver si me da la misma potencia, tampoco me va a dar lo mismo. Si alguien decide ese camino, yo lo quiero pasar de raíz a potencia. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haber hecho lo siguiente. Voy a pasar la raíz a potencia, voy a tener el 15 elevado a 1/2. ¿Sí? Ahí pasé mi raíz a potencia, pero eso estaría elevado a 3. Luego hago multiplicación de potencias, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar 15 elevado a 3/2. Entonces, si yo paso la raíz a potencia, tampoco coincide porque la fracción está al revés. Y si yo paso la potencia a raíz, también está al revés el índice y el exponente. Entonces, ahí tienen el A de diferentes formas. Ya, veamos el B. El B también hay que tener cuidado, hay un tema de signos, hay un tema de índices, lo mismo, puedo resolver o el lado de la raíz a potencia o la potencia a raíz. Ya, si alguien resuelve el lado de potencia a raíz, tiene que darle lo mismo. Entonces veamos, menos 9 elevado a 2/3 lo voy a pasar a raíz. Voy a tener raíz de índice 3, ya eso aparentemente está bien, acá está índice 3, pero adentro voy a tener menos 9 porque él es mi base, elevado a 2, que ese es mi exponente subradical. Así tendría transformado a raíz y no se parece al que está acá. Esta debería ser la raíz. Entonces, ¿qué errores hay? Por ejemplo, que el signo lo dejaron afuera y consideraron como base 9 y la base es menos 9, la de potencia. Y a pesar de que el índice de la raíz coincide, hay un tema también con el exponente. ¿Ya? ¿Qué ocurre si alguien dice yo lo hice de raíz a la potencia para ver si me da la misma potencia? Ya, si alguien lo hizo de esa manera, vamos a transformar entonces el otro lado. Vamos a transformar esto a potencia. El menos que está acá afuera sigue quedando afuera, él es aparte de mi ejercicio. Entonces vamos a transformarlo. Ese menos se mantiene donde está. Y vamos a transformar esta raíz a potencia. Vamos a hacer lo mismo. Voy a tener base 9 elevada a 1/3.
Y eso va a estar elevado al 2 que está fuera de mi raíz, ¿cierto? Ese 2 que está elevando a todo. Aplico la multiplicación de potencias y ¿qué me va a quedar? Multiplicación de potencia a una potencia, que son los exponentes. Me va a quedar este menos afuera de 9 elevado a 2 tercios. Y aparentemente se ven igual, pero ¿qué ocurre? Que acá la base es 9, la de mi potencia, y en el ejercicio la base es menos 9. No coinciden las bases de las potencias. ¿Por qué? Porque este menos esta parte. Y por eso también está incorrecto. Entonces, convirtiéndolo de potencia a raíz o de raíz a potencia, ambos están incorrectos, nos dan el mismo resultado y esas son las respuestas. Ya chicos, espero que les haya servido, que hayan entendido mejor la tarea. Cualquier duda, cualquier consulta me pueden escribir al correo. Espero que estén muy bien y que tengan un buen descanso. Vamos a retornar el 17 de mayo.